Muy buenos días. Ahora vamos a hablar sobre el tema de técnicas de cirugía vaginal con tejido nativo. Para la Sociedad Internacional de Continencia, el prolapso de órganos pélvicos es el descenso de uno o más de los siguientes órganos. Ya se ha hablado suficientemente acá: pared anterior o posterior de la vagina, el apes y la cúpula vaginal. Aplicando la teoría integral del piso pélvico propuesta por el doctor Peter Petros, nosotros queremos restaurar la estructura. Al restaurar la estructura, restauramos la forma y restauramos la función. Esa es la idea general. Cuando hablamos de estructura, hablamos de una estructura, de un término estático, pero cuando hablamos de forma, hablamos de un término dinámico. O sea que la estructura hace referencia a los ligamentos y las fascias, y la forma hace referencia a la presentación clínica de las alteraciones de esas fascias y ligamentos. Cuando restauramos la forma, logramos restaurar la función. En general, ya se habló de la teoría de Lance, pero nosotros queremos presentar un nuevo esquema de manejo, de entender el prolapso de órganos pélvicos, haciendo un símil, una comparación con un puente colgante. Tenemos ahí básicamente una estructura en la cual todas las fascias pélvicas están sosteniendo los órganos pélvicos desde arriba. Entonces, el puente colgante tendríamos dos estructuras óseas importantes que serían las bases, sería la sínfisis del pubis y el sacro. Tendríamos los ligamentos en la parte anterior, pubo-uretral, y los ligamentos uterosacros en la parte posterior. La luz del puente estaría conformada por la fascia pubocervical en la parte anterior, fascia vaginal, y en la fascia rectovaginal en la parte posterior. Y tenemos un arco tendinoso de la fascia pelvis, que ya se explicó ahora, que estaría sosteniendo desde las partes laterales toda esa estructura. Cuando nosotros tenemos esa estructura, tenemos la parte más importante, es el apes. Digamos que es la piedra angular para el manejo del prolapso de órganos pélvicos. Y el apes está formado básicamente por el anillo pericervical y dos estructuras importantes, que son los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Cuando el apes está en posición, la estructura está perfecta. Esta es la paciente sana. Cuando el apes no existe o se cae, el resultado que tenemos es la destrucción total de la estructura del piso pélvico. Cuando uno dice que esta parte hay un equilibrio dinámico, quiere decir que cualquier alteración en la parte anterior o en la parte posterior va a hacer un efecto sobre el lado contralateral. O sea que uno no puede pensar, cuando está pensando en reparación de piso pélvico, en que solo existe un defecto anterior o un defecto posterior. Tiene que pensar en forma integral. Los defectos anteriores tienen asociados defectos posteriores. Es así que uno encuentra que hasta un tercio de los defectos anteriores se acompañan de defectos apicales, y la mitad de los defectos anteriores se acompañan de defectos posteriores. O sea que siempre hay que buscarlos y siempre hay que tratar de corregir todo el aspecto general de la pelvis. Volviendo a ese mismo esquema, si nosotros tenemos como la fascia y los ligamentos suspensorios de la pelvis, cuando se dañan pueden causar un prolapso y síntomas crónicos, yo aquí les pongo el nombre de incurables. Son las pacientes que nos llegan todos los días a consulta. Tengo incontinencia urinaria, urgencia urinaria, disconfort, molestias generales, y en la mayoría de los médicos no encuentran una causa, y cuando le hacen el examen genital probablemente es muy mínima los cambios, porque en muchos estudios se ha encontrado que cambios mínimos en el prolapso de órganos pélvicos, prolapsos muy pequeños, pueden dar síntomas muy altos o muy grandes o muy importantes para la paciente. Entonces, generalmente no les estamos dando solución a esas pacientes. Entonces, tenemos con el concepto del doctor Petros que la estructura, que es la fascia y los ligamentos, nos llevan una destrucción en la estructura, nos llevan a una alteración en la forma, y esa alteración en la forma de la pelvis no es otra cosa que el prolapso. Se daña la estructura, aparece el prolapso, y el prolapso en cualquiera de sus presentaciones, anterior, medio o posterior. Cuando aparece el prolapso, aparecen inmediatamente los síntomas asociados al prolapso: incontinencia urinaria, la urge incontinencia,
la poliaquiuria, que es la frecuencia urinaria en el día, la nocturia, normalmente se considera normal, se considera que una paciente puede levantarse 1 o 2 veces en la noche, pero más de 2 veces ya es anormal. Y nosotros a la consulta nos llegan pacientes que se levantan 6, 7 veces en la noche, no pueden descansar. Cada hora la despierta la urgencia y la necesidad de ir al baño. El vaciado anormal es otro de los síntomas fundamentales, la incontinencia fecal y el dolor pélvico. Entonces, no todos los dolores pélvicos para nosotros como ginecólogos son endometriosis. Muchos de los dolores pélvicos pueden estar asociados con prolaxos anteriores, medios o posteriores. Este esquema, basado en la teoría del doctor Petros, me parece muy importante porque nos aclara mucho de la sintomatología de los pacientes. Nosotros en general, en la estructura del piso pélvico, tenemos 9 zonas para reparar. Esas 9 zonas para reparar quirúrgicamente serían: en la parte anterior, el ligamento pubouretral, la fascia de Hammond, que no es otra cosa sino la fascia vaginal suburetral, y el ligamento externo de la uretra. En la parte media tenemos para reparar la fascia pubocervical, el anillo pericervical y el arco tendinoso de la fascia pelvis. Ahí tenemos 6 estructuras. Y en la parte posterior tenemos 3 estructuras a reparar, que son los ligamentos uterosacros, la fascia rectovaginal y el tendón central del perineo, cuerpo perineal. Cada una de esas alteraciones tiene asociados unos síntomas, pero observemos, por ejemplo, la incontinencia urinaria como síntoma está más asociado al defecto de la pared anterior o del compartimento anterior. Sin embargo, si nosotros seguimos la línea, hay síntomas de incontinencia urinaria que tienen que ver, por ejemplo, con enteroceles, o que tienen que ver con un prolaxo anterior, con un cistocele o con un prolaxo de la cúpula vaginal. El vaciamiento anormal sería uno de entender que cuando hay un trastorno vesical o un trastorno en la parte anterior suburetral, tendríamos síntomas anormales de vaciamiento. Sin embargo, miren que esto representa muy poquita del porcentaje de este síntoma y está más asociado a defectos de la línea media, del compartimento medio, como el cistocele, y defectos del compartimento posterior, como el rectocele. O sea que hay defectos que nosotros no los asociamos clínicamente y están causando trastornos obstructivos en el vaciamiento. La frecuencia urinaria y la emergencia urinaria está asociada en general a todo el prolaxo, es más o menos parecida, pero la nocturia llama mucho la atención. Nuevamente, el síntoma de despertar en la noche con la urgencia urinaria, tener que levantar 5 o 6 veces, no está tan asociado a un defecto en la pared anterior ni a un defecto del ligamento puburetral ni de la uretra, sino que está más asociado a un defecto posterior. Es más frecuente ese síntoma en las pacientes que tienen un rectocele amplio o que tienen un enterocele alto, un enterocele grande. Entonces nosotros, cuando nos llega esa paciente a consulta y no estamos pensando en este esquema, le asociamos inmediatamente ese síntoma de nocturia a la parte anterior y tratamos de hacer reparos sobre la parte anterior. Y lo que debemos es corregir de pronto un enterocele que no está diagnosticado. Los enteroceles posteriores altos dan mucho este síntoma. Entonces, es llamar la atención sobre que podemos asociar los grados de prolaxo con diferentes sintomatologías, y esos síntomas ya dejan de ser incurables porque los podemos manejar con un punto de vista más analítico. Para hablar de las técnicas de reparación del piso pélvico, tenemos que, si dijimos lo fundamental es el APES, tenemos que hablar de estas 5 técnicas que son las que más utilizamos. Nosotros escogimos esta presentación básicamente porque es lo que se va a ver en la tarde. En la tarde, cuando estemos en cirugía, vamos a tener la oportunidad de reparaciones altas, apicales, o reparaciones posteriores y anteriores en cada una de estas presentaciones. Nosotros tenemos estas 3 iniciales, la coldoplastia, el McColl y el high McColl, se hacen sobre el ligamento uterosacro, y las 2 posteriores, la fijación a la fascia del iliococcigio y la fijación al ligamento sacroespinoso, se hacen básicamente en la parte posterior, en el nivel 1, como describió la doctora Eleodora.
La culdoplastia es la más frecuente, la que más hemos utilizado, siempre la hemos hecho y consiste simplemente en obliterar o cerrar el peritoneo en la parte posterior. Hubo una modificación en la cual se hacía una aplicatura en la línea media de los dos ligamentos sacros, uterosacros en la parte distal. La fijación al ligamento uterosacro, que es esas tres, las podemos mirar respecto a la estructura anatómica que tenemos. Aquí tenemos el ligamento uterosacro en su recorrido desde el útero hasta el sacro. Esta la llamaríamos parte distal porque es la que está más lejana del sacro. Está el tercio intermedio y el tercio superior. Todo el recorrido del ligamento uterosacro está asociado con el uréter. El uréter es externo y superior a ese ligamento y es el principal enemigo que tenemos en la zona para esta fijación, y la mayoría de las complicaciones de estas técnicas están con la lesión de uréter o la ligadura de los uréteres. Aquí en esta imagen podemos ver nuevamente la misma referencia. Aquí quiero hacer referencia a los 3 puntos. El punto 1 sería el de la culdoplastia, cuando uno está cerrando en la cúpula simplemente. Esa culdoplastia tenemos la asociación con la parte distal de los ligamentos uterosacros. Esa no nos da longitud, hay que tener en cuenta. La culdoplastia no nos corrige el apes, simplemente nos protege. Es un procedimiento casi que profiláctico, porque esta distancia, si el apes está prolaxado, cerrarlo a nivel distal de los ligamentos uterosacros y cerrar la cúpula no nos daría mucha apicalidad, simplemente nos protegería en algunos procedimientos como son las histerectomías vaginales sin prolaxo, en la cual uno debe cerrar esos ligamentos, aplicarlos a la línea media para hacer una profilaxis y no que haya un descenso posterior. Quirúrgicos lograríamos una distancia vaginal de más o menos a que ese punto medio que lo tenemos a la altura de la espina ciática sería una referencia perfecta. El Hymakol es todavía mejor, lograríamos las distancias, unas longitudes vaginales de 10 a 12 centímetros, porque el Hymakol se hace 2 o 2,5 centímetros por encima de la espina ciática. Entonces hay algunas variaciones. Cuando vamos a escoger la técnica, cuando vamos a escoger cuál vamos a hacer de las dos, nosotros tenemos un prolaxo grado 1 o grado 2, podemos hacer un Makol, pero si tenemos un prolaxo integral grado 3, tendríamos que hacer un Hymakol o tendríamos que hacer las técnicas a los ligamentos sacroespinosos o básicamente al ligamento sacroespinoso, que es el que nos da más apicalidad. Nos está dando la referencia de la relación que sigue habiendo entre el ligamento uterosacro y el uréter. Y en la disección anatómica también. Miren que la distancia es de máximo 2,5 centímetros. El Makol es la técnica tradicional, no es la culdoplastia. En el Makol uno tiene que hacer una fijación transperitoneal. O sea que una vez que termina la histerectomía, abre la cúpula vaginal a través del peritoneo, rechaza las vísceras pélvicas y ubica el ligamento uterosacro. La aplicatura de ese ligamento, o sea, la toma se debe hacer haciendo una toma con la aguja desde lateral a medial, porque acuerden que el uréter está parte superior y externo. Si nosotros lo hacemos de adentro hacia afuera, en la curva de la aguja vamos a aplicar el uréter junto con el ligamento uterosacro. O sea, es muy importante para tener en cuenta. Cuando hacemos la toma del ligamento, ya esto se fija a la cúpula vaginal y posteriormente se cierra. No es necesario, o si algunos acostumbramos
tomar también unos puntos aquí en el peritoneo para cerrar ahí, pero la culdoplastia como tal no es necesaria porque la culdoplastia es más abajo, más distal. Aquí en línea media, en el tercio medio del ligamento, nosotros ya tendríamos una distancia entre los dos ligamentos uterosacros muy grande para hacer una aplicatura a la línea media de los dos ligamentos. La idea es no hacer cirugías que lleven a demasiada tensión en los órganos pélvicos. Si nosotros hacemos esa aplicatura vamos a tensionar mucho y va a causar dolor y molestia después. Lo que hace uno es individualmente, cada ligamento lo fija a la cúpula y cada uno de los dos porciones laterales de la cúpula quedan fijas al ligamento y nos da más amplitud y más apicalidad. El Hymakol es la otra modificación que se propone. Las ventajas son igual al Hymakol, que es una fijación que nos da una longitud de 9 centímetros o más de la vagina. Y tenemos que es bilateral, y como es bilateral conserva el eje horizontal de la vagina y también el eje en la línea media. O sea que la parte anatómica y funcional es muy bien corregida. También tener en cuenta el mismo método para el paso del punto. Debe ser de la porción lateral hacia la porción medial para evitar el uréter. Y en este caso, como el Hymakol es más difícil técnicamente y se tiene que subir más, es transperitoneal, siempre se debe hacer una cistoscopia con índigo de carmín. O sea, inmediatamente hacer la toma de los ligamentos, se pasa el cistoscopio y se espera que haya eyección por los dos uréteres del colorante con índigo de carmín. Si no sucede eso, hay que liberar el punto. No podemos terminar la cirugía dejando ligados los uréteres. Después de que hemos hecho la fijación, pues se pasan esos puntos a través de la cúpula vaginal, se dejan reparados en la parte externa, se cierra la vagina y finalmente se anudan los puntos. Al anudar los puntos, lleva uno la cúpula vaginal hacia el fondo y alcanza una longitud vaginal de 9 centímetros o más, o sea que hace una corrección perfecta de la parte apical. Las otras dos técnicas apicales serían la fijación a la fascia del iliococcigio o técnica de Imon y la fijación al ligamento sacroespinoso. La técnica de Imon tiene como ventaja que puede disminuir los riesgos de lesión vascular, nervioso rectal que se presentan más fácil con la relación anatómica que habíamos visto con la doctora Eleodora. Entonces, porque aquí no estamos haciendo nosotros la fijación en todo el ligamento sacroespinoso, sino que nos estamos yendo más distal a la fascia del músculo coccigio o iliococcigio y cogiendo músculo y fascia. Estamos evitando el recorrido de los nervios y vasos que teníamos. Puede que no sea tan firme porque cuando nosotros hacemos la fijación al sacroespinoso y tenemos la sutura ya reparada, transfixiante allá, uno puede traccionar el ligamento y la paciente se mueve, ese ligamento no se desgarra. Aquí, como no es un ligamento tan poderoso, sino simplemente la fascia del músculo, podría, si tenemos una paciente sarcopénica con mal tejido muscular y mal colágeno, se podría desgarrar más fácil. O sea que no es tan segura, pero es segura desde el punto de vista de evitar riesgos y daños, pero no es tan segura desde el punto de vista que conserve a largo plazo y que no se vaya a zafar ese punto del sitio donde lo colocamos. La fijación al ligamento sacroespinoso, digamos que es la que queremos dejar hoy como que la podamos dominar bien, no solamente en la parte técnica aquí, sino en la parte quirúrgica, porque el Makol es mucho más frecuente de hacer, pero el ligamento sacroespinoso, como nos decía la doctora Eleodora, lo aprendimos a abordar cuando se inició a manejar las mallas para suspensión anteriores y apicales, que casi todas las técnicas de esas mallas iban fijadas al ligamento sacroespinoso. Y aprendimos a disecarlo y a ubicarlo fácilmente. Esa fijación se debe hacer a 2,5 centímetros de la espina ciática. Ya vimos por qué en la anterior charla de la doctora Eleodora. Cuando nosotros queremos abordar el ligamento sacroespinoso, las técnicas iniciales decían que el abordaje era posterior, pero como se empezaron a poner mallas apicales y mallas anteriores, aprendimos a disecarlo desde la pared anterior. Entonces uno puede llegar al ligamento sacroespinoso a través
de la incisión anterior que hacemos para la corrección de un cistocele, nos vamos por la pared lateral paravaginal y en un trayecto descendente de arriba hacia abajo ubicamos la espina ciática y disecamos hacia la línea media el ligamento, o sea, por un abordaje anterior. La otra forma de abordarlo es la tradicional, que sería el abordaje posterior, que es cuando uno hace la incisión para la perineoplastia o hace una corrección de un enterocele. Después de tener disecado el saco del enterocele, vamos por una disección lateral pararectal hasta el fondo de la pelvis y ubicamos el ligamento sacroespinoso. Hay una tercera vía que sería la vía intraperitoneal, o sea, en la misma visión que teníamos cuando hacíamos el MACOL, uno puede ubicar la espina, tocarla, ahí haría una ventana al peritoneo y haría la fijación. Esta en general no la acostumbramos, siempre nos vamos por vía extraperitoneal, por vía anterior o posterior. Esta fijación se debe realizar preferiblemente con sutura no absorbible, pero si se realiza con sutura absorbible, se podría tener también buenos resultados siempre y cuando se tenga en cuenta que la cúpula debe alcanzar la superficie del músculo coxígeo y no debe haber puentes de sutura entre los tejidos a fijar. O sea que uno, si tiene el músculo coxígeo acá, la cúpula debe estar en contacto con él, no quedar simplemente suspendido por un trayecto de fibra de alguna sutura. Este debe estar en contacto. Una vez que la sutura se reabsorba, ya se ha hecho una fibrosis del tejido. Y si lo hacemos con sutura no reabsorbible, debemos tener en cuenta que esa sutura no debe atravesar a la luz de la vagina. Las complicaciones, ya lo habíamos dicho, tenemos aquí esta relación de la espina, el ligamento sacroespinoso. Detrás del ligamento sacroespinoso, el nervio pudendo, arteria y vena pudenda. Un poquito posterior, los vasos vesicales, los vasos glúteos inferiores y el plexo venoso hipogástrico. Entonces, una complicación hemorrágica es la lesión de los vasos, más frecuentemente son los vasos glúteos inferiores y los hipogástricos. La pudenda, extrañamente, aunque recorre por debajo del ligamento cerca a la espina, como tenemos siempre la idea de retirarnos de este punto 2 o 3 centímetros hacia la parte medial, entonces nos estamos alejando siempre de la pudenda, pero sí podemos encontrar en ese trayecto los vasos vesicales inferiores o los vasos hipogástricos. Entonces las complicaciones hemorrágicas son más frecuentes por eso. Las lesiones neurales son importantes. Nuevamente, tenemos una lesión que es muy frecuente, el 15%, pero como no es una lesión que sea definitiva, por eso no es tan importante en la clínica. El nervio elevador del ano es un nervio que viene del plexo sacro y que pasa completamente a través del ligamento sacroespinoso. Si nosotros estamos haciendo fijaciones con agujas por el ligamento sacroespinoso, en algún momento vamos a lesionar el nervio o tocarlo. La clínica sería que la paciente, después de la fijación, tiene un dolor unilateral en el sitio donde esté la lesión. Y cuando uno hace la palpación del fondo de saco, hay un punto gatillo que desencadena el dolor. Pero esa lesión en todos los casos es autolimitada y mejora después de 6 semanas. Podemos utilizar básicamente antiinflamatorios o esteroides y con eso nos va muy bien. Las otras 2 lesiones nerviosas son muy importantes, que es la lesión del nervio pudendo, que se manifiesta como un dolor vulvar intenso, o la lesión de los nervios sacros, que se manifiestan como un dolor en la región posterior de la pierna. Si nosotros tenemos aquí los nervios sacros, todo el plexo sacro va a la parte superior del elevador del ano y el pudendo pasa por el canal de Alcott y se va e inerva toda la parte inferior del elevador del ano y llega hasta el periné. Entonces, en el recorrido perineal nosotros tenemos aquí la salida del nervio pudendo, debajo de la tuberosidad y 3 ramas principales, que es la dorsal del clítoris, la vestibular y la anal. Cuando tenemos neuralgia o compresión del pudendo, hay un abanico de síntomas que lo más importante es el dolor vulvar intenso. Tuvimos una paciente que después de un procedimiento hizo dolor vulvar,
e hizo una hiperestesia en el clítoris y tenía más excitación sexual. Esa era una ventaja, pero el dolor era muy difícil de manejar. Entonces, tener en cuenta en el pudendo, esta es más difícil de manejar. Cuando uno tiene ese diagnóstico de compresión del pudendo o compresión de los nervios sacros, tiene que liberar en forma definitiva para poder aliviar a la paciente. Ya después del compartimiento apical, la segunda presentación o la parte que quiero hacer referencia es a las lesiones y reparaciones del compartimiento anterior. En el compartimiento anterior podemos tener tres tipos de defectos, que es en la línea media, los laterales y el defecto transversal. Ya lo había hablado la doctora Eliodora, el doctor Jaime, uno tiene que hacer una reparación sitio específica. O sea, ya no se trata de que vamos a corregir un cistocele simplemente disecando el defecto, llevándolo hacia arriba, haciendo una jareta. No estaríamos haciendo una reparación sitio específica y no tendríamos sino porcentajes de recurrencia muy altos. O sea, tenemos que buscar el defecto, identificarlo y corregir específicamente cada defecto. Aquí, por ejemplo, tenemos de los tres tipos de defectos, el defecto en línea media, que se haría disecando la fascia pubocervical, y lo que haría uno es haciendo una aplicatura sobre la línea media, puede ser con sutura continua o sutura individual. Cuando uno tiene un defecto lateral y uno diseca la parte anterior y hace la disección de la fascia pubocervical, cuando se va hacia las partes laterales, el signo principal que le dice a uno que hay un defecto en la anatomía es que aparece grasa. O sea, no debe haber grasa en ese sitio. Si uno al hacer la disección empieza a encontrar grasa, básicamente es porque ahí no hay fascia y se está metiendo a tejido más profundo. Entonces tiene que reparar, coger esa fascia y llevarlo al arco tendinoso de la fascia pelvis. Los defectos laterales se tienen que reparar en esa teoría que dijimos nosotros sobre esos anclajes laterales. Y como vimos en la teoría del puente colgante, los dos anclajes laterales son el arco tendinoso de la fascia pelvis. O sea que tenemos que llegar a esa estructura. Cuando estemos en cirugía podemos palpar en la disección dónde queda el arco tendinoso de la fascia pelvis y aprenderlo a reparar. Perdón, nos faltó el defecto transversal. El defecto transversal básicamente es un defecto que sería apical también, porque cuando uno tiene una desinserción de la fascia pubocervical del anillo pericervical, aparece un defecto transversal en la parte anterior. O sea que cuando uno va a corregir siempre la reparación anterior, el defecto anterior, terminando la aplicatura, ya sea medial o lateral, debe hacer una fijación de esa fascia al anillo pericervical para corregir si hay defecto transversal o para darle apicalidad a la corrección y que podamos tener menos defectos a largo plazo. Esta es la misma imagen, es la corrección de la aplicatura en línea media con puntos separados. Aquí estoy con Alice haciendo la referencia a la parte terminal donde la fascia pubocervical se debe reparar al anillo pericervical para corregir defectos transversales y dar apicalidad. Con respecto a los defectos del compartimiento posterior, tenemos 5 tipos de defectos, que es el apical, el medial, los laterales y el posterior. O sea que cualquier parte de la fascia posterior se puede dañar y generalmente estamos haciendo reparaciones del tercio inicial, una corrección de un enterocele pequeño, un rectocele pequeño. No nos vamos nunca a reparar hasta la parte apical. La idea es que tengamos siempre en cuenta que el defecto puede estar complicando toda la fascia y tenemos que llegar inclusive hasta los ligamentos uterosacros. Para efectos didácticos dividí ese compartimiento en los 2 tercios superiores y el tercio inferior. Básicamente, si nosotros queremos reparar los 2 tercios superiores, tendríamos que llevar esa fascia rectovaginal a los ligamentos uterosacros o al anillo pericervical. Y si queremos reparar o hacerlo a las paredes laterales, aquí hay una
teoría, que son las paredes laterales, es que hay un arco tendinoso de la fascia rectovaginal, que la doctora Eleodora lo nombró ahora. Uno en anatomía, cuando lee la anatomía clásica, no encuentra ningún otro arco tendinoso, pero cuando uno ve en cirugía, ve que las paredes laterales pararrectales tienen una fascia que es densa y que uno la puede tomar y que le da resistencia. Ahí puede uno corregir defectos laterales. Y en el tercio inferior tenemos la reparación del tendón central del periné, una perineoplastia o la aplicatura de los músculos elevadores del ano. La reparación de los 2 tercios superiores del compartimiento posterior, vería uno aquí un enterocele, recto enterocele, se diseca el saco del enterocele. Una vez disecado el saco, uno ubica la fascia. Puede ver que por encima el defecto del enterocele hay un hueco y de ahí en adelante está la fascia rectovaginal. Este es un defecto, digamos, apical de la fascia posterior. Lo que el cirujano tiene en la mano es la fascia rectovaginal que se desinsertó de la parte apical y se retrajo hacia periné. Entonces la idea es reconstruirla llevando nuevamente esta fascia al punto apical, ya sean los ligamentos uterosacros, o si nosotros hicimos una histerectomía y ya estamos haciendo la fijación de la cúpula y queremos hacer una fijación a los ligamentos sacroespinosos, podemos llevar en ese momento la fascia también a la altura del ligamento sacroespinoso, o sea, llevar con sutura, la misma sutura que utilizamos para aplicar la cúpula al ligamento sacroespinoso, le ponemos un punto lateral a cada uno y lo llevamos hasta la parte superior. Y hacemos un tercer punto en línea media en el sitio donde queda el anillo pericervical, que cuando hay útero sería en la parte posterior del cuello, pero cuando hacemos histerectomía sería simplemente la parte central del anillo posterior, entre los 2 uterosacros. Y la reparación del compartimiento inferior, pues básicamente lo que nosotros queremos hacer aquí es una incisión vaginoperineal en forma de V que nos identifique todos los músculos transversos superficiales del periné y uno la proyecta a la vagina en forma de V también y ubica un defecto pequeño, un enterocele bajo o un rectocele bajo o un defecto de los músculos transversos del periné y después la cerraría cerrándola casi como una episiotomía, pero haciendo la aplicatura de los músculos elevadores del ano. La idea es que se repare el tendón central del periné, es un punto de apoyo, o sea, esa fascia, cuando uno está estudiando la anatomía, el músculo puborectal y el músculo iliococcigio tienen inserción en el tendón central del periné, entonces uno los tiene que estar reparando. Esas serían las técnicas clásicas que estamos manejando en el momento, pero queremos retomar 2 técnicas para el día de hoy que son mucho más antiguas. Por ejemplo, la técnica de la colpocleisis y la técnica del Manchester. Miren el año en que fue descrita, 1877, y el Manchester en 1888, tienen más de 100 años. Pero en ese momento de la historia no había avanzado tanto la cirugía, no teníamos los materiales que tenemos ahora, y simplemente era la única opción que tenían para el prolapso de órganos pélvicos, pero ahora tenemos la opción de la reparación funcional, de la fijación apical, pero hay pacientes que no nos dan para eso. Entonces esta técnica, por ejemplo, la hemos retomado porque tenemos cada vez pacientes de más edad que no tienen función sexual activa y que tienen muchas comorbilidades. Esas comorbilidades hacen que sea una técnica grande, muy difícil de manejar, una técnica de suspensión con grandes disecciones, le daría mucha morbimortalidad a la paciente. Entonces tenemos la técnica de la colpocleisis, entonces menos invasiva, más sencilla, menor tiempo quirúrgico, menos complicaciones quirúrgicas, altos índices de éxito, del 90 al 100% de éxito a las pacientes, cambio de la calidad de vida completamente, porque tenemos pacientes, abuelitas con el prolapso completo, con ulceraciones, con mala calidad de vida, y uno les hace esta cirugía y ellas vienen, como decía Jaime en la primera charla, maquilladas, contentas, felices porque ya no tienen ese cuerpo extraño en la vagina y pueden tener una mejor calidad de vida. O sea, hay que retomarlas en ese tipo de pacientes. Importante, bajo riesgo de recurrencia del prolapso. Una vez que se hace la colpocleisis es casi imposible que recurra un prolapso.
Pero tenemos que tener dos cuidados, que son evaluar previamente por ecografía y citología el endometrio y el cuello uterino. Y también evaluar antes y después la presencia de incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando nosotros en las técnicas de colpocleisis podamos hacer una técnica que sea parcial, o sea, conservando el útero, o una técnica total, retirando el útero y haciendo la fijación de la cúpula. Cuando nosotros hacemos una técnica conservando el útero, tenemos que hacer un canal de drenaje que nos permita que no se haga un piometra, ¿sí? Cuando hacemos una técnica retirando el útero, simplemente puede ocluir la vagina. Lo más importante con respecto a la incontinencia urinaria de esfuerzo es que hasta el 25%, entre el 25 y 30% de las pacientes que se le hace colpocleisis pueden aparecer con una incontinencia urinaria de nuevo después de la cirugía. Eso tiene dos explicaciones. Una, que hay una tracción de esa fascia cervical por la aplicatura, entonces la desciende hacia abajo y cualquier defecto que tuviera el ligamento pubouretral, si lo traccionamos en línea media hacia abajo, aparece la incontinencia. Y lo segundo es que los prolaxos grandes están asociados con incontinencia oculta, que cuando uno en la clínica corrige el prolaxo y pone a toser la paciente, aparece la incontinencia. Entonces generalmente hay que advertirles a los pacientes que se va a evaluar la incontinencia posterior y si es necesario hacer una técnica de SLIN para corregir una incontinencia que aparezca, se debe hacer posteriormente. Nosotros en el grupo no estamos haciendo correcciones de incontinencia oculta en la primera cirugía. Generalmente estamos esperando cuando no es evidente en la clínica y tenemos una urodinamia que habla de una incontinencia oculta y tenemos paciente con un prolaxo muy grande, le explicamos al paciente que vamos a corregir primero el prolaxo y después evaluamos si aparece la incontinencia poscorrección del prolaxo. Porque encontramos en muchos artículos y en la práctica nosotros también, que para nosotros poder corregir una lesión, una incontinencia oculta, tendríamos que tratar con malla más o menos 12 pacientes para corregir una. Entonces estaríamos sobrecolocando mallas. Entonces es mejor esperar, si en la parte posterior, si posquirúrgico aparece una de esas 12 que va a tener la incontinencia y le hacemos el tratamiento a esa. Aquí tengo un video de una técnica de colpocleisis, dura 1 minuto y medio. Básicamente la técnica es hacer un colgajo rectangular en la parte anterior, separar completamente la mucosa, retirarla, dejar en la parte lateral un repliegue de mucosa y el cuello también. Aquí estamos haciendo una colpocleisis parcial, conservando el cuello, conservando el útero, perdón. Cuando se retira, ahí se está retirando toda la mucosa anterior. Ese mismo proceso se hace en la cara posterior, se retira completamente la mucosa. Una vez que se retira la mucosa, se empiezan a hacer unos puntos que son imbricantes, o sea que uno está tomando anterior y posterior de tal manera que el APE se vaya hundiendo hacia arriba. Ahí retiran la parte posterior y aquí vamos a ver cómo el primer punto nos va a mostrar cómo se hace la imbricación de la cúpula hacia arriba. Se toma en la parte superior y se toma en la parte posterior y se coloca en la mitad un tubito de enoclisis, simplemente. Ese nos va a servir para reconstruir el canal. Ese canal va a ir desde el cuello hasta las paredes laterales y nos va a permitir drenaje de cualquier secreción que tenga el útero. Pero generalmente, como se hace en pacientes de mucha edad, de más de 70 años, generalmente no hay mayor complicaciones con eso. Luego hacen la toma sucesiva de los puntos hasta que logremos ir invirtiendo la cúpula vaginal hacia el ápice y dejando simplemente la parte anterior y posterior de la mucosa vaginal para cerrar finalmente acá. Siempre estamos nosotros acompañando la colpocleisis de una colporrafia posterior, porque si uno no hace esa colporrafia, generalmente los hiatos genitales son muy amplios, entonces es como una pared. Si uno logra hacer una colporrafia posterior,
le da profundidad a esa colpoclesis y queda más natural y más normal. Aquí ya están terminando la aplicatura de esas zonas rectangulares y finalmente cerrando la mucosa. Esta es una paciente del grupo, esta es una paciente que tiene un prolapso genital integral, con su útero hicimos una colpoclesis, este es el resultado inmediatamente después de la cirugía. Miren que con la perineoplastia se logra dar profundidad a la vagina. Cuando vemos a las pacientes en el posquirúrgico, 15 o 20 días después, generalmente encontramos vaginas que son de 4 hasta 5 centímetros, pero corregido el prolapso, o sea que no es un cierre total de la vagina. La otra técnica antigua que habíamos dicho que queremos retomar y mostrar hoy es la técnica de Manchester. Esa técnica escrita en 1888, básicamente es amputar el cuello, pero decirlo así es muy sencillo, uno debe hacer una reconstrucción de esa amputación del cuello. Entonces es muy importante escoger qué tipo de paciente vamos a manejar para una cirugía de Manchester, porque esta técnica no es superior a la fijación de los ligamentos uterosacros o a la fijación de los ligamentos sacroespinosos para el prolapso apical. Para el prolapso apical esto es lo ideal. Entonces estas pacientes no pensamos nosotros corregir un prolapso apical grande, gigante, con una técnica de Manchester. Entonces solo se debe dejar para pacientes con cistocele que tienen asociado un prolapso apical grado 1 o tal vez un grado 2. Yo diría que grado 1, ¿cierto? Porque un grado 2 ya uno lo manejaría con un Macol y estaría mucho mejor corregido. También en mujeres posmenopáusicas, con úteros pequeños, atróficos, y que ese útero no pese y no esté contribuyendo con el cuadro sintomático de la paciente. Y finalmente para pacientes jóvenes que no tienen deseo de embarazo, porque básicamente después de la amputación del cuello vamos a tener problemas con los embarazos, con pérdidas tempranas o incompetencia cervical o estenosis y distosia del cuello. Entonces pacientes jóvenes sin deseo de embarazo pero con un traqueosele verdadero, que es como estábamos explicando en la charla anterior, un punto C, que uno ve el cuello asomado pero que tiene un punto D muy alto y que toda esa distancia entre el cuello y el punto D, entre el C y el D es cuello. Entonces es cuellos de 8 o 9 centímetros. Entonces generalmente uno puede hacer esa técnica. Esa técnica básicamente es, tengo otro video aquí a ver si lo podemos evaluar. Básicamente es una incisión pericervical circular, luego se hace una toma de los ligamentos cardinales y se reparan los ligamentos cardinales, se dejan reparados, se va disecando el cuello hacia arriba, separando el ligamento cardinal o complejo cardinal uterosacro, ahí lo estamos reparando del de este lado, se diseca muy hasta arriba y se va liberando el cuello. Uno tiene que saber más o menos cuánto va a amputar del cuello, generalmente se debe dejar unos 2-3 centímetros como un cuello normal del orificio cervical interno hacia afuera. Ahí está la liberación tanto de la mucosa vaginal anterior y posterior. Esto a veces se puede acompañar de una incisión en triangular en la parte anterior para uno poder corregir concomitantemente un cistocele. Y además le ayuda a uno a retirar la mucosa excedente para después cubrir el cuello del útero. Cuando uno va a cubrir el cuello del útero es importante que amplíe bien la mucosa vaginal y que la mucosa vaginal posterior, la mucosa vaginal posterior, esta, dejemos el video ahí, pásalo nuevamente el video que ya no nos quiere pasar. Es importante que la mucosa vaginal posterior llegue hasta el cuello uterino, o sea que los métodos serían incisión pericervical circular, un corte y reparo de los ligamentos cardinales, disección y amputación del cuello. En este momento, cuando uno va a suturar la mucosa, debe hacer una dilatación del cuello, de ese orificio, para permitir que drene normalmente la secreción uterina. Y hacer unos puntos de Stundor, que son unos puntos imbricantes de la mucosa sobre la parte posterior del cuello.
Luego de tener la mucosa en la parte posterior del cuello fijada, hacemos la aplicatura de los ligamentos cardinales, que generalmente se hacen sobre la parte anterior del cuello, pero hay otras técnicas que hacen en la parte lateral, o hacen uno arriba y otro abajo, o liberan independientemente el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro, fijando los cardinales arriba y los uterosacros en la parte posterior. Ya son variaciones muy complicadas. Lo más sencillo es hacerla en la vía anterior. Luego hacemos el cierre total de la mucosa, y el resultado estético en esos traqueoceles es muy bueno. El resultado funcional también. Tenemos que termine ahí para que miremos cómo queda al cerrar completamente. Entonces son técnicas que estamos tratando de retomar y escogiendo las pacientes bien. Como nosotros en este grupo que estamos manejando tenemos una cantidad de pacientes importantes, tenemos la oportunidad de seleccionar la paciente indicada como para cada procedimiento. Ese es el resultado final. Por último, dos noticas: los criterios de éxito en cirugía de piso pélvico. El doctor Jaime ya había hecho una referencia a eso. Generalmente eran muy estrictos, era un criterio anatómico. Las pacientes, el criterio de éxito era que el PO-PQ no fuera normal o máximo un estadio 1. Cuando todos los estudios se hacen con ese criterio, el éxito en los diferentes metaanálisis apenas está entre el 37 y el 64%. Entonces se hizo un replanteamiento: ¿será que tiene que ser una corrección completa anatómica, o es que nosotros podemos manejar como criterios de éxito si la paciente clínicamente se siente mejor, la calidad de vida mejoró, puede permanecer algún tipo de cistocele, puede permanecer algún tipo de rectocele, pero si ya está asintomática y mejoró la calidad de vida, eso es un criterio de éxito mejor? Entonces ahí tenemos el PO-PQ, que sería que no esté más allá del himen. O sea, se están aceptando, por ejemplo, que haya un cistocele que no progrese del himen. No podemos decir que es un cistocele 2. Algunos son cistocele 2 porque entre -1 y +1 es un 2. Si es +1 ya no estaría dentro de este criterio y es un 2. Pero si es -1 y es un 2, estaría dentro de este criterio de éxito. ¿Sí? Así mejoran las tasas de las estadísticas y hay una satisfacción mejor de los pacientes con el 82 al 94%. Entonces, finalmente, esos criterios de éxito en general que estamos teniendo es que no haya un descenso apical mayor de 1/3 del canal vaginal, que no haya un descenso de la pared vaginal anterior o posterior más allá del himen, y que no tengamos retratamientos del prolaxo, o que no requiramos la aplicación de un pesario en los primeros 24 meses postquirúrgicos. Y finalmente, que no haya síntomas asociados con bulto vaginal. Si la paciente viene y le manifiesta: tengo la misma sensación de incomodidad y más en la vagina, ahí no hay un criterio sintomático de éxito. Listo, muchas gracias.